¿De acuerdo? Entonces, si tú con un oficio o con un memorándum quieres cambiar el artículo 3º de la Constitución, pues lo más probable es que, o lo que debería de pasar, es que los gobiernos locales, al menos, empezaran a decir, la Constitución dice que esa parte me toca a mí, y tú con tu memorándum no me puedes rayar mi cuaderno, así que voy a ir a la Corte, y la Corte va a definir si te corresponde o no te corresponde. Por ejemplo, la de la píldora del día después, que les platicaba yo hace rato, pues cuando se incluye cuando la Secretaría de Salud incluye en el listado básico de medicinas la pastilla del día después, Guanajuato dice, no. Válgame la Virgen Santa, en este estado no vamos a dar la pastilla del día después porque es asesina. ¿Ok? Y entonces se fueron a una controversia constitucional. Y en la controversia, la Suprema Corte lo que le dijo es, ¿qué crees, chato? Dado que el derecho a la salud hay que garantizarlo en toda la población mexicana, de la misma manera, no mexicana, en el territorio mexicano, de la misma manera, cuando tú estás repartiendo la pastilla del día después, no eres una autoridad local, estás obedeciendo a un mandato constitucional y me va a dar mucha pena, pero vas a tener que repartirla. ¿Okay? Por eso, y eso se define justamente en la controversia constitucional. ¿A quién le corresponde decidir si la pastilla del día después debe ser una de las medicinas del cuadro básico o no? Es a la Secretaría de Salud, y entonces lo mismo sucede, por ejemplo, con el contenido de los libros de texto de la SEP, ¿no? Pues no podría Guanajuato o Yucatán decir, híjole, no es que ya hay una perdición absoluta y entonces yo voy a quitar estos libros y nada más voy a poner la carta moral o cómo se llama esa cosa, y eso es lo que voy a enseñar, ¿de acuerdo? Pues entonces la Secretaría de Educación diría, yo me puedo ir en una controversia constitucional y la Corte es lo que va a decir, a ver, no. Tú tienes en materia educativa estas cuestiones, ¿no? Que si definir a los maestros, dónde pones las escuelas y tal, pero los programas y los libros son competencia federal. ¿Vale? Para eso sirve la controversia y por eso también es un mecanismo de control o de rendición de cuentas. ¿En qué consiste la sanción? En decir si tu actuación es válida o inválida, si invadió esferas de competencia de otros o no. ¿De acuerdo? Y por último, la acción de inconstitucionalidad. Esta, la verdad, es muy raro que tenga aparejado dineros. Por eso es raro que digamos que es un mecanismo de rendición de cuentas, pero los puede haber, ¿no? En una acción de inconstitucionalidad, digamos, a quien estás controlando principalmente es a los poderes legislativos. Tus leyes no pueden ser contrarias con la Constitución. Es lo que pasó con Seguridad Interior. ¿Okay? Se fueron en acción de inconstitucionalidad y también en controversia. Pero lo que le dijeron es, ese concepto y esa idea de la seguridad interior con la cual querías justificar que los militares estuvieran en la calle, violenta la Constitución. Y por tanto, no lo puedes hacer. De nuevo, es la Corte en pleno quien resuelve las acciones de inconstitucionalidad y determina la validez o invalidez de las leyes. También las leyes estatales de transparencia, el INE tiene la facultad de presentar acción de inconstitucionalidad. Ese es un punto importante. Las controversias y las acciones no las tenemos los ciudadanos, ¿no? Las tienen los órganos. El artículo 105 de la Constitución dice qué órganos tienen cuáles. ¿Sale? Hasta aquí, dudas, inquietudes, angustias, comentarios. ¿Todo bien? Pues si les parece, hagamos unos 15 minutitos para poder acabar a tiempo sobre los ejercicios que tienen ahí. Voy a necesitar, si alguien me presta su copia. Todos tienen una, ¿verdad? No, porque creo que lo podemos hacer por equipos, sí, en caso, si de todos modos, si no, luego se las reparto. Déjenme ver cuántos equipos necesito para que tengamos todos. Son 7, porque lo del final después les puse unas jurisprudencias nada más como ejemplos de casos en donde se ha
ha funcionado como rendición de cuentas. Entonces, si quieren, hagamos 7 equipos. ¿Cuántos somos? 2. Ah. Somos 18, ¿no? ¿Alguien falta? 18. 18. Gracias. Pues hagamos como equipos entre de 3 y de 2, si quieren, de 2, o sea, de 2 son 14 y 3 que sean de 3, por favor. Y escojan uno, a ver si quieren, aquí hacemos, ¿ustedes son equipo? 1, ustedes el 1, ustedes allá el 2, el 3, el 4, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es nada más identificar si ese caso que les di es un mecanismo de rendición de cuentas. ¿Qué van a hacer para encontrar si es un mecanismo de rendición de cuentas? Lo mismo que hicimos en estos cuadros. Van a identificar quién es A, quién es B, quién lo inició, si lo inició un ciudadano, si fue una denuncia, si fue una demanda, quién lo inició, cuál es la actuación que está siendo combatida y cuál es la sanción. ¿De acuerdo? Y es lo único que tienen que hacer es rellenar el cuadrito que tienen en la primera página. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién lo inició? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la materia? El C que les puse es quién lo inició. Nada más para que sepamos, ¿no? ¿Quién es la manita? ¿Se acuerdan el dibujo de la manita? ¿Quién es la manita? Y ¿cuál es la consecuencia? Y ya de ahí me dicen qué piensan de ese mecanismo de rendición de cuentas. ¿Vale? Pero solo de la controversia constitucional, ¿no? Solo del que te tocó. Del número que te tocó, ¿vale? Ya después, si quieren, lo hace cada quien. Y los que me están viendo de lejos, si quieren hacer alguno, como ejercicio, ustedes pueden escoger cuál quieren hacer. 4, somos 4. Somos 4. Somos 3 y 4. Ustedes son 5, ¿no? 5, 6 y 7. Sí, para que hagamos todo, ¿no? 5, 6. Ay, ve que es. O sea, A es el que hizo la actuación, exacto. Si fuera transparencia, sería el sujeto obligado. Sujeto obligado. Exacto. ¿Quién es el órgano que tiene que rendir cuentas? B es quien lo juzga. C es quien fue chismoso, quién denunció, quién demandó. A ver. 50. El AS es que va a rendir cuántos. Los órganos demandados. Secretaría de Medio Ambiente. O sea, si esos son los demandados, ellos son los sujetos obligados. Son los así como el delegado de la Procuraduría del Medio Ambiente. La actuación base en la página resolución de materia de informe de resultados de correspondiente a la construcción de la O sea, ¿a quién vas a juzgar? Ajá, es quien hace la denuncia. No, es quien lo va a juzgar. Y C es el que El saldo es de 6.900.000. Asimismo, señala que los demandantes medidas para salvaguardar el número de series. Supongo que son los habitantes del planeta que van a vivir.
Sí, pero nosotros ya lo tienes como es más bien el número uno se para que subsanen las celebridades y asimismo la hace con un conjunto de recomendaciones te pregunté para recursos públicos cosas relativas a las prácticas administrativas cuya documentación o sea, ahí es la autoridad. Bueno, la parte de la aplicación de recursos públicos sin respetar al rumbo correspondiente de planes asignadas por reglas a los cobros de ciertos ¿Cuál es el problema? las resoluciones recomendaciones conocidas de dictámenes en cuenta pública A, B y C, ¿no? El sujeto A es Esto es una sala que sí. Por ejemplo, aquí el sujeto A es quien enseña el sujeto lado. ¿Quién lo regula? Las aguas. ¿Quieres? Las aguas y todo. Ya te compras la letra. No importa, es igual, sí. Bueno, que dice que Luego tienen que regularmente siempre se produce con los derechos porque nunca les preguntan. Les preguntan si, bueno, pues ya. Los acentos es la cuenta pública. Como lo de Trena ya cuenta pública, no nos importa ya. Ya se les puedo dar Cuando revisa eso, uno es la parte de los ambientalistas, la parte de los ambientalistas. y luego y luego le dice que Se me hace que ya están el Estado porque la hace diferente. Nosotros dejamos muchos miembros de las comunidades se dedican es El procedimiento es que entonces son como auto pero aquí no dice entonces tú les compras los terrenos pues a precios de terreno uno en cambio porque si ellos aquí están los registros pero si tiene los escasos ciudadanos es que no sé si se lo puede hacer ciudadano porque saben que si se puede no están creados entonces ellos no presentan permisos y es de esa manera, sí, o será fiscalización esta es la que tú dices sí tienes razón las autoridades están para claro pero aquí arriba dice
Es que la primero resolución llevaron aprobación de superación de la certificación al tribunal. Y después metieron un amparo. O sea, como imperación, como no estuvieron de acuerdo que se hiciera el tribunal, se ampararon y ahí ya cambió. por sus comunidades y como sus autoridades locales. Esto está bien interesante porque vas a ver Mira, exacto, por escrito, de rendición de cuentas, donde primero puede ser normal el tribunal, si el tribunal está bien y el tribunal administrativo. Esto sería como Es el municipio de... Pero sí. No, es aquí. Puede que le digan son las irregularidades arreglo la cual y el tribunal Pueden emitir como la recomendación y luego entonces en un primer proceso sí, y en el segundo momento el tribunal y en el segundo ellos son los indígenas, ¿no? No entienden qué parte del caso ni lee la auditoría. pero ya vieron quién juzga. Ahora bien, dado que se trata de un amparo directivo de los términos de la sentencia en este caso, ahí sería, o sea, quienes están y ordenar. Ya digo, sí. No, sí, Las autoridades responsables. y al dictar una nueva sí, cuando evita hacer la consecuencia ves, ajá, y a agua. Pues en un procedimiento real, el procedimiento es el juicio, responsabilidad a ese ejemplo. Yo también. Pero luego dice algo más de principio de que así mismo la resolución cuando está el juicio es que no puede funcionar con agua. O sea, para el tribunal, ¿no? Pero ajá, eso es la responsabilidad. Pues que sí. Ajá. Pero que tendría que emitir una nueva en la sanción
O sea, yo creo que la consecuencia es que él tiene que ser responsable. Cuando el Tribunal Federal que al agua, lo que yo no derecho a la alternancia. Ajá, yo también Tenía que ver, claro. no leer la obra. Cumplimiento de normas Que debe presupuestales. Las tres de abajo, ¿qué? Esta es lo que es la procedimiento que tiene que hacer y que hacer Sanción, nulidad o reparación. la reparación. Pues al principio fue nulidad, ¿no? La primera. Y en la segunda, cuando fue el juicio de amparo, que no procedía, que no sé qué cosas, entonces ya ahora hago la... Sí, Ahí sí. Sanción, los amparos, ¿no? Los sobreseimientos como que ya no hay materia. Si lo analizan y para ellos no hay materia de O sea, yo entiendo eso, pero no sé si sea eso. No solamente que no solamente se otorga el amparo, ¿no? Pero yo no entiendo si él dice que Le pide que emitan una nueva yo creo que eso también sería una disolución, ¿no? Podría ser. En el trayecto también yo me pero podría ser una disolución. para cachar estas cosas. Bueno, sí, pues dañarle por todos los... Pero, o sea, yo no ya es el podríamos hacerlo todas. A decir, oye, no, es que eso no es municipal, eso es desconcentrado, no es dinero. Está peleando el agua porque no está peleando que no hagan la obra. No, porque está peleando que hay una afectación de La auditoría va a ser ahora para hacer la obra y esa obra todo el mundo en algún momento va a ser, todo el mundo va a ser. y yo agarro la valla, entonces, oye, pero es que 50% es aquí, y es interminable, ¿sabes? O sea, aquí vamos a poner la obra, pero el agua, por si no presenta pero voy a hacer por así, sí, o sea, sí, pero es que en el dibujo ellos no se pasa de la raya. No hay una forma de tal cual, ¿no? Como ordenar la primera cosa. tal cual.
Sí, no. Poco miedo. Entonces, pues, el objeto, pues, y la sanción no la que de que se recojan, que no se recojan, pero hay una sanción como tal que se llama bueno, ya sé, pero no puede que vean esto como hay medios para la emisión de cantidades. Preparan con el procedimiento. Bueno, es que la mujer para la obra me dieron muy ya sabemos que es por el hecho de parar con nada más. Con eso Trabajamos y nada más vuelve a hacer la hora así y ya. Pero realmente y esta, aquí en la resolución se parece que aprobada, pero sí está aprobada, ¿no? el dictamen es también las leyes no limitan. es observación. Es nada más el reconocimiento de los derechos. No, o sea, de piden, ¿no? Se lo pueden hacer otra vez y después si no se Ahora, a ver si dice que no. Ahí sí que dice que no se pone. Se puede la carretera de los ríos. Hay que agregarle eso. El correctivo sería además de tú dices su interés. nada más es que es el tema de que No, sí, en vez de ellos no reconocen la ley como cuenta pública, revisión de cuentas públicas. Ahí no se reconoce todo lo que ¿Les parece si los vamos viendo para no atrasarnos? Pues les falta mucho, les doy unos minutitos más. Ustedes digan, tengo pendiente de dejarlos aquí muy tarde. Pero guardarlo bueno. Esto pasa mucho con las carreteras. ¿Qué pasa? Que en todas las carreteras si le pones pistas, no quedas Sí, eso es como nada más como para que lo comentemos, ¿no? Pues, ¿qué les parece? cerámica, madera, o sea, lo que hacen ellos. También me pones una pista. A mí no me está bien, porque ya la gente que se y es muy rápido, ya no te compra, ya con empresas. Y yo voy a explicar que no voy a Decía que no. dejar desconcentrado, ¿no? Sí.
porque en amparo la última instancia siempre es el Poder Judicial de la Ciudad. Para mí, el INAH, ni mucho. Te voy a decir con la plataforma de transparencia, los lineamientos de protección de datos. O sea, eso es mucho más chamba. Que los recursos de revisión deberían de ser una cosa excepcional, la administración. De verdad, porque si hicieran bien su chamba en portales de transparencia, pues no habría recursos. Habría menos solicitudes y habría menos. A mí, cada vez me dicen, ay, estamos orgullosos porque aumentaron nuestras solicitudes. Lo ideal es que nadie tuviera que solicitar porque mostrarían información. Estaba la sala de digo, no que digo que no haya problema, pero nada más caro y más largo el proceso al ciudadano. Porque si es un derecho, ¿no? O tendría que tener una educación, no en andar perdiendo las cosas y poniendo en Twitter, ya para todos los derechos, pero eso siempre es un debate. Siempre hay opiniones de uno y el otro lado. Pues si les parece, vamos empezando con los que ya hubieran terminado. Un poco, es nada más un poco para poner a prueba si es cierto que lo que llevo 3 horas platicándoles funciona o no funciona. Para eso sirve el ejercicio, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Si quieren, o vamos en orden. ¿Tú, Ana? A ver, cuéntanos, primero rápidamente, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los hechos del caso, digamos? Pues muy rápido. Había una construcción que se llama túnel emisor poniente. Ajá. Y inundó, hubo zonas afectadas de 2 municipios del Estado de México, Tlalnepantla de Vaz y Atizapán. Los habitantes promovieron un juicio de responsabilidad patrimonial. Ok, y ese es el primer mecanismo de rendición de cuentas, ¿ok? En contra de Conagua. Ok, entonces, ¿quién es A ahí? En el primer momento, Conagua. Conagua. ¿Y quién es B? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ajá, de Justicia Fiscal y Administrativa. Así que ahí ya se llama nada más de Justicia Administrativa. Ya le quitamos lo de fiscal. Bueno, sí sigue siendo fiscal, pero ya no lo tienen el nombre. Porque ellos decían que por no haberle dado el mantenimiento que debía hacer, inundó los municipios. ¿Y qué les dijo el tribunal? Que no había causa y que se había inundado por cosas, por imprevistos que nada tenían que ver con lo que hacía Conagua y que estaba en sus facultades y en sus funciones. Ok, y que había cumplido, digamos, ¿no? Que eran actos de Dios, digamos. Exacto. ¿No? Que no estaban en las manos de Conagua. Exacto. ¿Y qué hacen entonces los ciudadanos de Tlalnepantla y Atizapán? Se van, interponen un juicio de amparo. Ok, y ese es el segundo procedimiento de rendición de cuentas, ¿se fijan? Ahora ahí, ¿quién es A? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El que era B, ahora es A. ¿Y qué van a revisar? ¿Qué va a revisar el del juicio de amparo? ¿Qué van a revisar? La sentencia que... Exactamente, la sentencia en la cual dijo que no había responsabilidad patrimonial, ¿ok?
Y ahí el tribunal colegiado, el Ajá. cuarto tribunal colegiado, en Ajá. materia administrativa del primer circuito, dijo que sí era responsabilidad de Conagua Ujú. evitar, bueno, sí estaba en sus facultades, si hubiera hecho lo que le corresponde, no Exacto. hubiera- Se fijan, es una omisión. Lo que le dices, a ver, tu deber era que esa cosa no tronara con la lluvia. Tú no le diste el mantenimiento que le debiste haber dado, además le mandan peritajes de la UNAM y todo, justamente que evalúan que sí le había dado el mantenimiento adecuado. Entonces, por una omisión, tú no ejerciste las facultades y los dineros que te di, y entonces eres responsable. Entonces dijeron que sí había responsabilidad de Conagua y por lo tanto le ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que emitiera una nueva sentencia en donde considerara todo el marco de actuación de Conagua. Ujú. Ok, y entonces se fijan ahí lo que le está haciendo, le está ordenando los correctivos, le está diciendo, tienes que valorar esto, esta prueba de la UNAM que no le hiciste caso, le tienes que hacer caso y entonces volver a estimar si hubo un daño patrimonial o no. ¿Ok? ¿Qué ventajas y qué desventajas le ven a estos procedimientos? ¿Qué les pareció que hacen bien y qué no tan bien? Pues nosotros decíamos que está bien porque tienes como derecho a una segunda opinión. Uh-huh. A lo mejor si alguien ya te dijo no, lo que tú pides no es correcto, tienes como a otro que te puede decir si sí o si no. Entonces, nosotros pensamos que está bien, que puedas tener como una segunda opinión de. Ok. Ahí, por ejemplo, hay críticas que dicen, esto siempre es una discusión sobre los efectos del juicio de amparo, lo vamos a ver en varios, que es, oye, tribunal, esta gente ya lleva años peleándose, ¿no le pudiste haber tú definido cuál es el daño patrimonial? Y hay los activistas y los más conservadores, ¿no? Los activistas que dicen, no me puedo sustituir en la otra autoridad, yo lo que tengo que hacer es ordenarle que haga su chamba, y otros que dicen que debería, ¿no? Pero este es un debate que no está resuelto. Hay dos como grandes corrientes en esto es la típica discusión del activismo judicial, de qué tanto se debe de meter el juez de amparo en el cuaderno de otro juez o de la administración, que luego puede ser más grave, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere? ¿Quién? De todos modos les va a tocar, ¿eh? No crean que se van a tocar. Vamos a ver todos. Ustedes, si quieren aquí, Salvador y Olga, y me perdí, Mayra, ¿no? Ok. Para nosotros el caso es, está el municipio de Zacatecas, Uh-huh. ajá, entonces tiene que realizar ciertos contratos y después la auditoría revisa como el trabajo del municipio. Ok, entonces el procedimiento es de cuenta pública, ¿de acuerdo? Ok, y entonces A es el municipio de Zacatecas. A la auditoría. No. Lo que pasa es que luego, más bien lo que se está inconformando el municipio es que sobre la auditoría que le hizo. Ok, es que de nuevo ustedes tenían dos. Uno, cuando la auditoría fue y le corrigió y le dijo, oye, tú no debiste haber Pero todavía no entramos como la parte del juez. rentado las, ¿no? O sea, primero es sin juez, la historia, ¿no? Con la auditoría. Y entonces, ¿qué le dice la auditoría a Zacatecas en su cuenta pública? ¿Qué le observa? Que fue ineficiente, que asignó de manera directa cuando debió haber licitado. Ok. Y que no era buena idea rentar las luminarias, ¿no? Que las debió haber comprado. ¿Quién renta postes de luz? Le dijo, ¿no? O sea, qué sospechoso, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace el municipio de Zacatecas? Y sí, mete una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Una controversia. ¿Por qué? ¿Y qué les dice? Porque se excedió de sus funciones al dar una recomendación muy precisa sobre los... O sea, lo que le dice es que afecta a su hacienda pública, porque le dice, te gastaste más de lo que te tocaba y por haber hecho una mala asignación de recursos en el momento de realizar tus contratos, Ajá. pues como estuvo mal, que te cuesta a ti y tú lo pagas. Exacto. Entonces le emite como una sanción, pues sí, de dinero, y lo que dice el municipio es, tú no puedes invadir mi competencia porque tu función es de pura recomendación y no me puedes a mí decir qué acciones concretas y precisas hacer porque estarás invadiendo mis competencias. Okay. Entonces la Suprema Corte, pues sí, o sea, dice que está fundada en, digo que es válida, pues la acción que presentó la auditoría, entonces, digo, el municipio, entonces que realmente
invadir sus los competencias. comentarios que le hace la auditoría. Esta es una resolución que me gusta ponérselas porque ya es un poquito vieja. Hoy le dan muchas más facultades a la auditoría a partir de las reformas. Pero ojo, es de nuevo esa idea. Ok, tú me tienes que recomendar, pero no te puedes venir a sustituir en mis ejercicio de mis competencias de nuevo, ¿no? Y ahí siempre hay como ese juego. Ahí lo que pasa es que le dice, debiste de haber hecho contratos de compraventa licitados porque la renta, ¿no? Entonces, Ya se está metiendo hasta el tema del precio. y se estaba, exacto, le decía que si eran caras o no eran caras. Entonces, ahí también es interesante porque era justo cuando la auditoría era nueva y la auditoría también ha aprendido, hace la misma recomendación, nada más que no tan directa, porque en ese caso casi le dice, se las debiste haber comprado a Mengano, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya se le pasa un poco la mano. Muy bien. Gaby, ¿quieres tú? A ver. Bueno, este es un amparo en revisión. Ajá. El juicio de amparo es contra, el director general de Impacto y Riesgo del Ambiente de la Subsecretaría de Gestión de la Protección Ambiental y contra el delegado en Sonora. Aquí es una cuestión de impacto ambiental, es un acueducto que comenzaron como a construirlo sin tomar en cuenta que traía afectaciones a la presa El Novillo, ¿no? Entonces, ¿Y de quién correspondía el agua de la presa del norte? el agua tiene un cierto porcentaje de propiedad de la tribu Yaqui, de Sonora, que ellos son los que, para mí ellos son los quejosos. Exactamente, ellos son la manita ciudadana que aquí hay una autoridad que está asignando obra pública sin respetar las leyes. En particular, ¿de qué es lo que se quejan? ¿Qué es lo que no respetan? Se queja que no están respetando los procesos de consulta para con ellos, que son procesos de pueblos originarios. Exacto. Con el respecto a lo del agua. Y la otra parte es también la inversión de la obra para la disposición de las aguas nacionales. Exacto, ¿no? Que decían que ellos tenían prioridad sobre las aguas conforme a la ley porque ellos alegaban que esa agua era para uso industrial, mientras que las autoridades decían que era para consumo humano. Y entonces las prioridades son, primero consumo humano, después agrícola y ganadero, que es la que lo usaba la comunidad yaqui, y el último industrial. Entonces ahí estaba eso y la consulta previa. Y entonces, ¿quién es B? B es la... ¿Ves? Pues en la autoridad. Ahorita en este segundo momento, pues el juez de distrito, ¿no? Ok, y entonces el juez de distrito y luego la corte, porque es un amparo en revisión que atrae la corte. Atrae la corte por la cuestión de, número uno, pues son cuestiones constitucionales completamente, porque son bienes nacionales, que es el agua, y dos, pues la parte de toda esta violación de los derechos humanos de pueblos originarios, que son dos cosas como muy graves, ¿no? Que las considera. Entonces, ¿y qué hace la corte? La corte dijo, en primer momento, sí, fatal, yo hasta que lo leí, está fatal. Dice la corte, ok, perfecto, ¿qué hiciste mal? ¿Cuál fue tu procedimiento, la subsecretaría de Medio Ambiente? ¿Qué hiciste mal? No hiciste tu procedimiento de consulta para con los pueblos originarios, o sea, con la tribu yaqui. No hiciste tu consulta. Entonces, ¿qué te digo yo? Que efectivamente ni tú ni la Procuraduría hicieron esta consulta. Y para mí es así como repongan el procedimiento y síganle. Exacto. Pero ya... ese fue el problema, ¿no? Porque en los efectos le dijo, bueno, pues haz la consulta previa. Y ya con eso, o sea... Pero, ¿y la obra? Ajá, la obra jamás dijeron en un amparo, en una suspensión, cuando te dan la suspensión del amparo, pues paras la obra, haces la consulta y después de la consulta vemos si le seguimos o no. Jamás dieron la suspensión provisional de la obra. Ni tampoco por los efectos del amparo. Esta es como la gran discusión. Entonces ellos decían, no, pues que hagan la consulta. Obviamente, ¿qué creen que va a salir de la consulta si el acueducto ya está parado? ¿No? Y ahí lo interesante es, hace un voto particular el exministro Cosío, justamente diciendo eso. Cuando tú haces un mecanismo de rendición de cuentas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que garantizar? Pues todo, la parte de los recursos públicos y los recursos naturales. Exacto. Y los incentivos para que se componga.
Aquí no había ningún incentivo de corregir una nada. medida de reparación, que era lo que comentábamos, o sea, no hay ningún medio de reparatorio para ellos, no hay absolutamente nada. Exacto. O sea, vienes y haces la consulta, ya no, o sea, ya negociación y consulta ya no va a haber, Pues sí, porque ya hubo una violación. Ese caso es 2015, ¿no? Si mal Sí, no es- recuerdo. Amparo en revisión, ¿qué año tiene? 2012. 2012. ¿Quieres saber cuándo ya hicieron la consulta? Nunca. Claro. Y no pararon nunca la obra. Y nunca entonces, pararon la obra. todo, y- Pero tenía la posibilidad, o sea, ahí lo interesante es que tienen las facultades para hacerlo. Entonces, Totales ese de es parar como la obra. el ejercicio. Este es uno de los casos que llevaron ONGs. Obviamente la comunidad ya aquí no llegó solita a la corte. Y ahí como que, claro, es uno de los primeros casos que llevó a la corte y va, como que se van sofisticando y es lo que lo hace interesante. El siguiente fue soya transgénica en Campeche, que creo que les pasó otra vez más o menos lo mismo, pero ahí van. O sea, ahorita con todo lo que tienen en termoeléctricas y energía alternativa, hay muchas ONGs acompañando en amparos justamente a las comunidades indígenas para preservar sus derechos. Sí, ¿no? yo misma Entonces creo que va a creo que pasar con lo del Tren Maya. ojalá pase con Cada el cosa, al revés. pero creo que podría funcionar. O sea, es justo eso. Cómo la ciudadanía se vuelve a hacer, de decir, a ver, espérame, primero pregúntame, ¿no? Sobre todo los pueblos originarios. Y en los pueblos originarios tienen esta consulta previa especial que viene de un tratado de la de- Organización Internacional. de la OIT, la OIT. que establece elementos muy concretos de consulta, De cómo es la consulta para con ellos. lo cual es muy interesante. A ver, si quieren, atrás es Catalina. Sí. Cuéntame, Catalina. ¿Qué? Bueno, Quien quiera, pobre. Lo que pasa es que fue el letrero que leí. Pero... sí, nuestro caso es una revisión de cuenta pública Ujú, para el estado de Querétaro en ujú. un presupuesto que no checaban el estado de cuenta del presupuesto Ajá. y el balance general, perdón, no checaban el balance general del presupuesto, y el caso explica en concreto dos maneras en las que el Estado no checaba: en una omisión de un registro contable de inventarios de un vehículo que no registraron, y también en ¿qué otro? Ajá, y en reconocer, y que también omitieron reconocer un gasto por un concepto de impuesto del 2% sobre una nómina. Entonces, nuestros sujetos son el ICATEC, que es el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, la ACE, que es la auditoría, y el Congreso del Estado de Querétaro, que son los que hacen la fiscalización de cuenta pública. Nuestro objeto es, obviamente, hacer la cuenta, revisar la cuenta pública. Por esto que les digo, por la omisión de estos dos, de los dos casos que pone, de los dos ejemplos que pone el caso. Nuestro procedimiento de resolución fue la fiscalización de la cuenta pública, y nuestra resolución es que tienen que subsanar las irregularidades del caso y que entonces que se inicie un procedimiento de responsabilidad por la omisión de estas cuentas. Fíjense cómo aquí sí tuvieron cuidado de decir, a ver, primero repara, registra el coche, ve lo del impuesto al valor. Si hay una anomalía, inicia un procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Se fijan? ¿Cómo lo está separando? O sea, primero es el rollo de la cuenta pública y ahora sí, si ahí encuentras que puede haber un desvío, que puede haber alguna cuestión, entonces sí, inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa ya contra un funcionario en concreto. ¿De acuerdo? Muy bien. Allá atrás es Jessica. Y Nos tocó un juicio de nulidad que fue interpuesto por un ciudadano contra un expediente administrativo que emitido por la Coordinadora General de Transportes del Estado de Chiapas, en donde el objeto es que se ordena la revocación del título de concesión de servicio público de transporte al ciudadano. Entonces, la autoridad que conoce este proceso es el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y lo que menciona el ciudadano es que el que tiene la facultad para poder
revocar el título de concesión es el gobierno del estado, no la Coordinadora General de Transportes del estado. Ok, tú estás haciendo una concordancia normativa. ¿Quién es el competente para quitarme la concesión? Perfecto. Sin embargo, el tribunal dice que no asiste la razón del demandante porque en la misma ley de transportes y en su reglamento dice que el gobernador del estado tiene la facultad de concederle Ese que sí, que se puede delegar. A la Coordinadora General de Transportes para que pueda revocar la concesión. Bueno. Y también mencionar que se puede revocar la concesión a pesar de que se le haya dado, o sea, se le dio en un inicio, pero si uno se da cuenta que estuvo mal, se le revoca la concesión. Perfecto. Este ejemplo me sirve, es un juicio de nulidad sencillito, pero es un ciudadano y aquí la autoridad tiene la razón. O sea, para que vean que la sanción no siempre es tache. Hay veces que es paloma, así lo hizo bien, sí tenía la facultad para hacerlo y podía hacerlo, ¿no? Y lo hizo fundada y motivadamente, entonces está bien. A ver, Mauricio, ¿y ustedes cuál les tocó? ¿Mauricio y María Fernanda? Nos tocó. Bueno, es un juicio de amparo que pues un grupo de personas que sufren de VIH-Sida promueven este juicio en contra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas porque no ejecutaron un proyecto de construcción y equipamiento de servicio clínico para pacientes con VIH que desde 2017 se había aprobado un presupuesto, después se cambió el proyecto y se aprobó como otro tipo de proyecto con este presupuesto, pero desde que se aprobó no se ha ejecutado, lleva desde 2007 sin usarse para el propósito para el que fue aprobado ese presupuesto. Entonces ellos llevan este amparo a la segunda sala de la Suprema Corte. También cuando son casos muy importantes, la Corte los atrae. Ajá. ¿Y ahí qué dijo la Corte? La Corte primero dijo que primero realiza un caso de análisis de concordancia normativa. Ajá. Y a través del cual ven que existe la necesidad de que en el control de constitucionalidad se realice un análisis de los resultados obtenidos por la actuación de la autoridad al momento de satisfacer los derechos humanos de estas personas, ¿no? Para ver por qué no utilizaron ese presupuesto. El hospital dice que no lo utilizaron porque no tenían como los recursos suficientes para implementar este proyecto. Porque evaluaron mal. Ajá, y no tenían, y que el monto que se les había dado no era suficiente, ¿no? Entonces que por eso no hicieron nada. Pero se fijan que es una omisión, ¿no? Otra vez. O sea, de lo que le están impugnando es una omisión. ¿Y qué le dice la Corte? La Corte lo que les dice es que está muy bien, pero que tienen que acreditar que se han realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición para lograr el objetivo como resultado de un análisis de control de constitucionalidad para analizar la actuación de la autoridad al momento de satisfacer el derecho. Lo que resulta es que la sanción dice que el órgano responsable, que es el instituto, debe brindar a los quejosos un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, o sea, en el ejercicio del derecho que establece la Constitución, ya sea mediante la remodelación del servicio clínico, de la clínica, ¿no? O debiendo realizar, y esto es interesante, las gestiones correspondientes para la satisfacción razonable del derecho de los quejosos. Y esta satisfacción razonable dice que tiene que estar calificada por un juzgador para que sean atendidos o en otro hospital o en otra clínica para recibir el tratamiento adecuado con las condiciones idóneas para garantizar el derecho a tener el nivel más alto de salud. O sea, no es que los tengan que curar a todos, no. Pero aquí lo interesante era que en realidad se estaban muriendo de neumonía porque no estaban separados de los demás enfermos. Y es una omisión, pues, a ver, tú me pediste el dinero, yo te di el dinero que me pediste, ahora resulta que es mi problema que no te alcanzó, ¿no? Pues esa es tu responsabilidad, tú tienes la obligación de ejercer esas competencias.
Hay algunos críticos que dicen que de todos modos la sentencia fue vaga, que debió haber dicho, ahora ves cómo le haces y construyes el pabellón. La Corte es como un poco, pues prudente, ¿no? Se trata de tampoco rayarle el cuaderno tan feo a la autoridad administrativa, porque luego le andan armando otra sala, ¿no? Extra. ¿Sí? Una pregunta, pero por ejemplo, en esos casos, ¿cómo digamos, año con año, desde el año en que habían tenido ese presupuesto, ¿no? Termina el año en el que les dan ese presupuesto para ese pabellón y no está construido? ¿Por qué vuelve a estar en el presupuesto el pabellón que no está construido durante tantos años? Yo creo que ni siquiera lo volvieron a poner en el presupuesto y tuvieron un subejercicio que lo que ahí no sabemos es si la auditoría se los apuntó o no. Y en ese caso, por ejemplo, cuando tienes este ejercicio, tienes que regresarlo bajo el mismo concepto. Exactamente. Bajo el mismo. En principio tendrás que regresar el dinero, ¿no? Bajo el mismo concepto. Ajá, pero lo que le dice aquí la Corte, a ver, eso no es mi problema. Esta es tu responsabilidad. Tú pediste ese dinero para garantizar el derecho a la salud. O sea, el derecho a la salud no te puede garantizar que no te mueras, ¿no? Eso no se puede. Pero dice, hay como estándares de que hiciste todo lo posible. Y tú no estás probando aquí que hiciste todo lo posible para que los enfermos de VIH no se murieran de neumonía por estar junto con los demás. Entonces, eso sí es tu responsabilidad. Creo que también en este caso, lo que dice es que tampoco hicieron todas las gestiones para el ejercicio en tiempo y forma del presupuesto, y que además otra omisión, porque administrativamente decide sobre el presupuesto orientándolo hacia otra cosa. Sí, y tampoco lo ejerce. Porque lo destina a otra cosa, que cambia el proyecto por otro nombre para dirigirlo a este nuevo proyecto, y de todos modos ni siquiera hace ese nuevo proyecto, solamente mueve el dinero a algo que nunca se hizo. Lo cual es interesante, se fijan, son puras omisiones, es mal ejercicio de los dineros y de las competencias, ¿no? Muy bien. Aquí, Víctor, Fernando y Sergio. Bueno, es una controversia constitucional. En un primer momento lo inicia el municipio, alegando invalidez de la auditoría que le practica de la revisión que le hace la auditoría estatal. Dice que los pliegos de observaciones y el informe de resultados no tienen validez, solicita que no sean válidos, puesto que hay cuestiones que dice que le fincó responsabilidades y que no es un proceso de responsabilidades. Y dos, también le auditan el aguas, el saneamiento, y dice que no puede ser fiscalizados porque son órganos desconcentrados. Y según ellos, esos no eran sujetos obligados. Que solicitaba la invalidez de todo eso. Y entonces la Corte le dice que sí tiene esas facultades, y de hecho sí se defiende la auditoría, y que finalmente sí pueden llegar a responsabilidades, puesto que derivado de las recomendaciones, si no las cumple el municipio, sí pueden llegar a responsabilidades, pero finalmente sí. Sí, hay ojo, porque parece que las junta la auditoría. O sea, que la auditoría tendría que tener mucho cuidado en separar. El proceso de fiscalización es uno, y una vez que termina ese, ellos pueden ir, ¿no?, de nuevo al Congreso y decir, mira, ya terminamos el proceso de fiscalización, nosotros no acusamos a nadie dentro del proceso de fiscalización, y es un proceso distinto. Yo te digo, encontré estas anomalías, y en caso de que y finca, no sé, ¿no? Y que en caso de que sí encuentres responsabilidades, que hay la persona que tú digas la subsana. Perfecto. Ok, eso era lo que quería yo que entendiéramos en este caso concreto de Puebla. ¿Cómo se concatenan? Y esa parte, ¿no? Bueno, finalmente, digamos, yo creo que ya lo vimos, nada más se los quiero explicarles rápidamente estos últimos dos cuadros, que lo que buscan es justamente insistir en esta separación. Creo que ya se acabó, pero ya me siento aquí, no te preocupes. Insistir en la separación que tenemos que tener entre transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades, ¿no? Los tres son mecanismos para controlar al Estado en una democracia. Uy, ya hice una barbaridad. Pero los tres tienen objetivos distintos. Déjenme irles avanzando en lo que lo prenden, si no, muchos lo tienen ahí en su computadora.
El mecanismo de transparencia es unilateral, ¿no? No es bilateral, es decir, el sujeto obligado, como ya les decía Ana, tiene la responsabilidad de publicar información, ¿ok? Y no hay más consecuencia, bueno, más que la sanción de no publicar la información, pero digamos, tu obligación es publicar información, esa es tu obligación, ¿no? Entonces es un solo el sujeto, mientras que en la rendición de cuentas tenemos a dos siempre, ¿no? A dos sujetos, y nadie, digamos, nadie juzga la calidad de la información, a menos que haya unas de estas auditorías que hace ya el INAI ahora. Pero en general, tu obligación es unilateral de presentar la información que te dice la ley o responder a la solicitud de acceso que te hace el ciudadano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia que creo que ya se las expliqué, pero aquí en el cuadro les quiero remarcar dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de rendición de cuentas y el de responsabilidades? Bueno, respecto de los sujetos, en la rendición de cuentas, como ustedes vieron en el ejercicio, siempre estamos hablando de órganos del Estado. No son las personas que ocupan el cargo, son los órganos del Estado. Incluso hay juicios en que si se alargan, el que era presidente municipal cuando empezó la demanda no es el mismo que cuando termina la demanda y aún así debe de reparar el daño y su acto es declarado inválido, porque no es la persona, es el órgano. Y el juez, digamos, va a ser cualquiera de estos que ya vimos, ¿no? Un tribunal de responsabilidades, un tribunal administrativo o un juez de amparo o la corte. En materia de responsabilidades, sí vas a hablar de los individuos, sí son las personas con nombre y apellido, si es María Fernanda López, si es Ana Elena Fierro, si es Fernando Vázquez, Víctor Romero, ellos son los que cometieron un ilícito. Además, fíjense la diferencia. Al órgano del Estado, ay Dios mío, al órgano del Estado, lo que yo le tengo que verificar es que él haya hecho lo que dice la ley. Porque los órganos del Estado solo pueden hacer lo que la ley les menciona. Entonces, el juez lo que verifica es que hayas cumplido con lo que dice la ley y te pone palomita. En un hecho ilícito, justamente pasa lo contrario. Lo que dice la ley es lo que no debe de hacer el particular o el individuo. Peculado, desvío, nepotismo, esas son conductas que no debe de hacer. Lo que el juez tiene que verificar es que el individuo haya cometido la acción. ¿Se fijan? Es totalmente inverso. Por eso es que es tan peligroso que trates de saltar de un mecanismo de rendición de cuentas a un mecanismo de responsabilidades, porque la lógica es totalmente la contraria. En un mecanismo de rendición de cuentas, tú lo que vas a querer es que el acto se declare inválido y se repare, ¿no? Se declare uno válido, se ordene la reparación del daño, siempre objetiva. En un acto ilícito, en una responsabilidad administrativa o en una responsabilidad penal, tú vas a querer imponer una sanción que además tiene un efecto de previsión. Si se fijan, el sistema de responsabilidades vuelve a lo que vimos al inicio de esta sesión, a la idea de cómo promover que los servidores públicos actúen de manera virtuosa. Ahora sí, así, sean buenos. ¿Cómo? Pues amenazándolos con que si cometen un acto malo, los voy a castigar, ya sea con multa, con suspensión de su cargo, con inhabilitación. Digamos, es la única manera que en el Estado moderno hemos encontrado para que la gente sea buena. Amenazarla con bote o con multa o con inhabilitación, ¿ok? Pero nos estamos refiriendo otra vez a la parte de el actuar virtuoso de las personas. ¿Okay? Mientras que en la rendición de cuentas se refiere a los mecanismos que permiten que se respete la Constitución y las leyes, ¿no? Y que el desempeño del Estado mejore. Tienen objetivos totalmente distintos. Por eso es tan importante que siempre los separemos. ¿Ok? Si no, ¿qué es lo que pasa? Que empiezo, como ya les platiqué cuando les decía de que me vienen a evaluar a mí o vienen a evaluar a la maestría. Empiezas un mecanismo y te saltas al otro, lo que va a pasar es que vas a cometer violaciones al debido proceso.
en uno y en otro lado, y como ustedes vieron, pues se amparan o se van en controversia constitucional y ganan porque no hiciste bien las cosas. Porque tú también, al ser siempre un servidor público, también estás sujeto al principio de legalidad y también tiene que fundar y motivar todas sus actuaciones. Así es que la próxima vez que oigan, ay, otro juez amparó a tal municipio o amparó a tal persona, más bien pregunten quién hizo la investigación y cómo la hizo, ¿no? Porque el que los amparen es lo que garantiza que vivamos en una democracia, ¿no? Que estemos protegidos por las leyes. Ya para concluir nada más, si bien me he pasado las 3 horas diciendo que están delimitados y que deben de separarse estos 3 mecanismos, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades, también como ustedes vieron en los ejemplos, es cierto que se comunican. Es decir, tú puedes en un ejercicio de transparencia encontrar, oye, fíjate que toda esta información es valiosísima para la auditoría, para la cuenta pública, o es muy importante para la demanda de amparo. Si la Plataforma Nacional de Transparencia funcionara bien, esa era la idea, ¿no? Que ya todo el mundo pudiéramos de ahí bajar la información y pasarnos a los siguientes mecanismos y que la gente no tuviera que estar informando a cada autoridad de manera individual. ¿Okay? Y lo mismo sucede, como ya ustedes vieron, es posible que la Auditoría Superior en un mecanismo de rendición de cuentas de la cuenta pública diga, híjole, no, aquí sí de plano hay un hoyote de dinero, esto sí está sospechoso, iníciese un procedimiento de responsabilidad, pero como muy bien marcó Fernando, inicia un procedimiento de responsabilidad y si encuentras algo, finca responsabilidad, es un procedimiento aparte, se comunican, sí, pero cada uno debe de cumplir con sus competencias y con sus facultades para evitar que después se caigan por inválidos, ya sea en amparo o en juicio de nulidad. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, inquietudes, comentarios, angustias. Ya estamos bastante cansados. Pues, si no hay nada más, a mí no me queda más que agradecerles. Esto es nada más un poquito lo que ya fuimos comentando, pero se los dejo ahí. Cualquier duda, ahí está mi correo electrónico y les agradezco mucho su atención. Gracias a ustedes. Gracias.